Continuando con el tema de electricidad básica, vamos a continuar ahora con un tema también bastante importante, que es el tema de los planos eléctricos. La mayoría de los técnicos cometen los errores, sobre todo en el tema de la lectura de planos, el análisis de los planos y eso. Es un tema bastante complejo, ya que no es fácil de explicar, y menos de esta manera. Así que haré todo lo posible para explicarlo de una manera en la cual podáis entender cómo se leen los planos, una manera de cómo leerlos, cómo organizarse y cómo trabajar para poder diagnosticar una avería. Entonces, para empezar, con este sencillo circuito, aquí vemos, como hemos hablado anteriormente, sobre la parte de circuitos en serie y en paralelo. Como nosotros tenemos aquí un circuito en serie, si lo hablaríamos esto sería un circuito en serie y esto sería la parte en paralelo. Creo que habíamos hablado del tema de en paralelo y en serie. La diferencia es de que si, por ejemplo, yo tengo aquí esto en paralelo, si yo corto este cable, estas dos bombillas seguirán encendidas. Si estuvieran en serie y yo tuviera aquí las bombillas seguidas una tras la otra, si yo corto uno de los cables, se cae toda la instalación. Entonces, por eso es que montamos muchas veces el sistema de luces, y motores y todo, es en paralelo. Bueno, en este pequeño circuito lo que tenemos son dos interruptores que encienden unas bombillas. Un sistema de alimentación LN nos indica que esto es fase y neutro. Una protección de un diferencial por el símbolo que nosotros tenemos, nos indicándonos dónde entra fase y dónde entra el neutro. Un magnetotérmico representado por el Q1, indicándonos que tiene la protección térmica y la protección magnética. Y como vemos nosotros aquí, que nos identifica que tenemos el selector, el interruptor S1 y S2 por la S1, S2. También nos indica el 13 y el 14, que es un contacto abierto y es el primer contacto. Luego tenemos las bombillas donde tenemos H1, H2, H3. Aquí serían H4, H5, H6. Y tenemos X1, X2 indicándonos el X1 el polo positivo y X2 el polo negativo. Esto es una pequeña lectura sencilla. En sí, este circuito que funciona, pues de que yo armo el diferencial, armo el magnetotérmico, enciendo el interruptor, me enciende las primeras luces, enciendo el segundo interruptor, me encienden las segundas luces. Corto el diferencial, se cae la tensión en ambos, enciendo el diferencial, pongo los interruptores otra vez, cierro el magnetotérmico, abro el magnetotérmico, se cae toda la instalación otra vez. Ahora, hablando de un tema de un circuito un poquito más complejo, no solamente un sistema de luces, tenemos esta representación. En algunos esquemas eléctricos, sobre todo más antiguos, tenemos, esto nos indica a nosotros una instalación 230-400, ¿a qué se refiere? En que tenemos entre fase y neutro 230 y entre sus fases tenemos 400. Por eso nos aparecen ambas representaciones. Entonces, tenemos aquí la primera parte de la representación, es el fusible como primera instancia de seguridad, interruptor general siendo el elemento que va a cortar la tensión de todo el circuito por un medio general, como un corte general de tensión por seguridad. El contactor principal, en este caso han dibujado el contactor principal de esta manera, indicándonos un contacto abierto, la bobina y el grupo de contactos. Este dibujo ya no se suele utilizar mucho, ahora se usa otro tipo. Luego lo explicaré y lo enseñaré. El relé térmico y el motor, y la conexión de los motores. Y aquí nos indica que es un motor, y es un motor trifásico de corriente alterna. Esto es la sección de potencia de un plano eléctrico, que es bastante tener claro lo que es potencia, que es esta zona, y maniobra, que es esta otra zona. Entonces, ahora en maniobra tenemos nosotros fusible como elemento de protección, al igual que aquí. Luego tenemos relé térmico, dice 95-96, indicándonos que es el contacto cerrado. El E3, que se refiere a al relé térmico, este es el contacto de este. ¿Cómo lo sabemos? Por la nomenclatura, ya que tenemos que los nombres son exactamente los mismos. Entonces, esto nos va a indicar a nosotros que este contacto funciona con este relé térmico y este símbolo de aquí nos indica a nosotros que es un contacto térmico. Pulsador de paro. Pulsador de paro es un contacto normalmente cerrado, 11 y 12, indicándonos que es cerrado, y es el primer grupo de contactos. Y B0. B1, contacto abierto, 23-24, nos dice que en el grupo de contactos donde estará ese pulsador de marcha es el segundo grupo de contactos.
Eso quiere decir que igual tenemos esto dentro de la misma botonera. Contacto auxiliar del contactor principal, 1314, que es el que tenemos aquí, que nos indica C1, 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 en los 3 puntos, y la bobina del contactor principal, C1. Aquí la tenemos también representada, C1. Y lo que tenemos aquí, fase y neutro. De esta manera tenemos nosotros un circuito de potencia y tenemos el circuito de mayoría trabajando a 220, a 230 en corriente alterna. ¿Cómo sé yo que es 230 de corriente alterna? Muy sencillo, porque tengo R y N. Ya con eso me lo indica. Si tuviera 24 voltios me parecería más y 0 o más y menos o 24 y 0. Siempre es importante tener una representación y siempre es importante dibujar en qué estamos trabajando el circuito, ya que no es lo mismo trabajar en corriente alterna que en corriente continua. Y es importante a la hora de hacer las instalaciones de maniobra, pues saber cómo separarlos. Actualmente se suele utilizar mucho la maniobra con instalaciones de 24 voltios. ¿Por qué? Porque es más seguro, es menos riesgoso a la hora de tener descargas eléctricas y es un sistema que a la hora de haber un corto salta. Mientras que de la otra manera, en una corriente alterna, si tienes un pulsador mojado o algo así, una botonera, a la hora de tocarlo puedes tener una descarga hacia el técnico y después saltaría la instalación. Entonces, para evitar esos riesgos se usa ya voltaje mucho menor. En este plano eléctrico, lo que nosotros nos podemos encontrar es una instalación donde nos representa la instalación de 400 voltios, que es el símbolo que nos indica aquí, y aquí tenemos varios números. Yo explicaré ahora un poco por encima de esto y luego los veremos ya más detallados aquí, para que tengáis un poco más de orden en lo que os estoy explicando. Las diapositivas ya vosotros lo tenéis, así que podéis verlo y estudiarlo de una manera mucho más fácil. Entonces, ¿qué tengo yo aquí? Como primera instancia, este número, P12.9, P15.1. Esto lo que me indica a mí es la página anterior, es decir, de dónde viene este cable de aquí, y esta me indica a dónde va, o sea, en cuál es la próxima página donde voy a conseguir esta misma embarrado, por así decirlo, o tensión o alimentación. 11.4, 11.5, 11.6. Esto nos indica a nosotros el número de hilo, es decir, que esta manguera o cable, este cable, más que manguera, este cable está identificado de esta manera, el otro cable de esta manera y el otro cable de esta manera. Es decir, que si yo tengo mi cuadro eléctrico, estoy trabajando y me consigo la 11.4, eso quiere decir que ese cable que está pasando por ahí pertenece al grupo de los 400 voltios de esta instalación. 13Q2, esto me indica a mí que es una protección magnetotérmica. Tenemos aquí un contacto de seguridad, un contacto térmico. Aquí nos indica a nosotros a cuánto trabaja, en este caso el guardamotor, ya que el símbolo del guardamotor y el magnetotérmico son exactamente igual. Lo que nos varía a nosotros es estos números de aquí variables, ya que un magnetotérmico su valor es fijo y un guardamotor tiene un rango para trabajarlo. Entonces ya de esta manera sabemos que es un guardamotor. Luego también aquí nos aparecería especificaciones. Por ejemplo, si fuera más explicado este esquema eléctrico, nos aparecería aquí GVX y eso quiere decir que pertenece a un guardamotor modelo GV tal. Y las protecciones. Tenemos que es la 13Q2 indicándonos a nosotros de que pertenece a la página 13 y es la protección 2. Página 13, protección 4, página 13, página 13. Esto nos ayuda a nosotros a conseguir los elementos a la hora de estar diagnosticándolo. Entonces, volvemos. Tenemos los contactos y luego tenemos aquí este pequeño número, por ejemplo en este contacto, 52.3. Este número nos indica a nosotros dónde está ubicado este contacto. Este contacto estará ubicado en la página 52.3. Es decir, que si yo necesito ver este contacto, qué maniobra de seguridad está relacionada, lo voy a conseguir en la página 52 en el cuadrante 3. Luego tenemos aquí la parte del contactor, lo que es la entrada y salida del contactor. Luego tenemos aquí este número que veis aquí, 13.1, 13.4, 13.7. Volvemos nuevamente. Eso quiere decir que estos son los hilos, que este es el hilo que está pasando con este número, que pasa por el contacto, pasa por un elemento, se convierte en el 13.2, pasa por otro elemento, se convierte en el 13.3, aquí tenemos el 13.4, 13.5, 13.6, 13.7, 13.8, 13.9. Nosotros un hilo cada vez que pasa por algún elemento, por ejemplo, un contacto, una borna, un interruptor, un pulsador, un magnetotérmico, cada vez que pasa por algún elemento normalmente se le suele identificar con el número siguiente.
En el tema de las bornas, a veces se identifica con un número consecutivo o, bueno, más comúnmente en realidad a las bornas se le identifica con el mismo número, tanto en la entrada como en la salida. ¿Por qué? Porque las bornas al final son un punto de interconexión, no es un elemento como tal que puede generar algo o causa un efecto de. Es decir, la borna es únicamente una interconexión entre lo que está dentro del cuadro eléctrico y lo que está fuera del cuadro eléctrico. Esto que dice aquí wire 25 milímetros cuadrados, eso quiere decir que los cables estos que están pasando son cables de 25 milímetros cuadrados. No es una manguera, ya que si una manguera veríamos es otro tipo de símbolo. El XB 10, 11 y 12 nos indica que el bornero XB, la borna 10, 11 y 12 pasan estos elementos. Como hemos dicho, pasa de la serie del 1 al 2 porque ha pasado por el contactor, pasa del 2 al 3 porque ha pasado por un interruptor o seccionador de corte, que estos se encuentran cerca del motor por seguridad, para evitar que a la hora de estar trabajando nosotros hemos cortado tensión aquí, por ejemplo, y de mala suerte o pasa algo, de repente alguien mete tensión o hay una mala protección o lo que sea, o nosotros no estamos ahí y metan tensión y nos pueda arrancar. Estos interruptores se usan mucho por temas de seguridad. ¿Para qué? Para que a la hora de que yo corte aquí, estoy cerca del motor, entonces yo voy a manipular las seguridades del motor. Y esto es muy importante a la hora de verlo. Luego aquí tenemos el motor, nos indica que es el 13M2, nos dice de dónde es, que pertenece a una bomba hidráulica de 37 kilovatios, 72 amperios, conexión tipo triángulo, 1500 RPM. Aquí a nosotros nos indica cómo va conectado el motor, nos indica que el motor va conectado en triángulo. Y lo mismo en los demás. Como podéis ver aquí nos dice que está conectado en estrella el motor, este es un motor distinto, menos kilovatios, 3 amperios, y es completamente distinto. La protección es más pequeña, pero el resto, todo lo demás, sigue siendo exactamente lo mismo. Cambia el tamaño de cable también, pasa a ser cable de 2,5. Entonces, estos son los detalles importantes para tener al momento de comprobar un plano eléctrico. Lo que os comentaba. Aquí es lo que teníamos otra diapositiva diciendo el 1, que tenemos aquí arriba, identificación de la página donde se encuentra el punto de conexión previo, 2, identificación de la página donde se encuentra el punto de conexión siguiente, que es este que está aquí, voltaje de las líneas de potencia, que es este que está aquí arriba, identificación del elemento asignado Q para los magnetotérmicos y guardamotores, que es este que habíamos hablado aquí, características técnicas del elemento, que es esto que tenemos aquí, que realmente nos explica cuáles son los límites que tienen los amperajes, o también a nosotros lo que nos dice es el tipo de elemento que es, su número de serie y todo. Contactos auxiliares y ubicación en el plano, lo que habíamos hablado. Descripción de los contactos de un contactor y ubicación de la bobina en el plano. Esto es lo que habíamos hablado, que tenemos el 38K4, ese es el contactor de este grupo de contactos y se encuentra en la página 38 en el segmento 4. Tamaño de la manguera e hilos de conexión, que es esto lo que habíamos comentado antes. Identificación del bornero y bornas, es esto que está aquí, que habíamos hablado del XB 10, 11 y 12. Identificación del hilo, los números estos que tenemos nosotros a continuación en cada uno de los hilos en los que va pasando. Identificación del elemento de mando, la M, comúnmente para motores, es decir, que estos serían los, por así, los elementos que nosotros vamos a generar movimiento, o alguna opción o algo, porque puede ser movimiento un motor, luz una intermitente, o sea, lo que sea. Y las características técnicas del elemento, es decir, el motor nos dice qué tipo de motor es, una identificación y un poco sus características. Y el 13 sería el de cómo está conectado el motor. Esto es importante tenerlo claro, ya que este plano es bastante completo, pero es bueno tener claro todos estos puntos porque esto nos ayuda a detectar las averías muy rápido. ¿Cómo? Por ejemplo, si yo veo que mi motor no funciona, yo viendo el plano eléctrico sé que tengo 3 elementos que pueden ser los responsables de que mi motor no arranque. 1, el seccionador en la entrada del motor. 2, el magnetotérmico, el contactor a la salida del magnetotérmico. Y el guardamotor. Es decir, que si yo pongo aquí mi tester en voltaje, coloco el rojo y el negro y compruebo tensión, aquí tengo que tener 400 voltios. Si mido aquí y tengo 400 voltios, es decir que el magnetotérmico está bien. Si tengo el contactor activado, muy importante, y mido aquí y aquí hay 400, y mido aquí y aquí hay 400, es decir que mi contactor está bien. Pero si el contactor está cerrado y yo mido aquí y no hay 400, es decir que mi problema es este grupo de contactos.
Sigo comprobando, compruebo en Bornas, a la entrada de Bornas compruebo si hay 400 voltios y pruebo también si hay 400 voltios. Es importante no probar en la tornillería, sino directamente en el cable. ¿Por qué? Porque puede ser que nosotros tengamos un problema de algún terminal o algo que esté mordiendo el plástico y no esté mordiendo el cable. Entonces, en mi borna puede ser que sí tenga tensión, porque al final es un puente, es decir, que yo le entro con 400 y se detecta aquí, pero no llega a llegar alimentación al cable. Y luego compruebo aquí a la entrada del interruptor general si tengo 400 y compruebo a la salida. Si a la salida no tengo 400, es decir que mi interruptor está cortado. Puede ser que el seccionador esté roto, puede ser el seccionador no de paso, puede ser este tipo de problemas. Si veo yo que todo está que todo está correcto, que me llega alimentación todo y en las bornas del motor me llega alimentación y el motor no gira, eso quiere decir que tengo un problema en el motor como tal. Porque si tengo la tensión correcta y todo, y he descartado todos los elementos en el paso, entonces solamente me queda el motor como fallo. Aquí tenemos más esquemas eléctricos, como por ejemplo, un arranque estrella triángulo automático. ¿Qué es lo que tenemos nosotros? Pues tenemos las protecciones principales, nuestro térmico, nuestra maniobra y todo. ¿Qué es lo que hace el arranque estrella triángulo? Pues lo que hacemos nosotros es que forzamos el primer arranque, que es lo que nosotros vemos aquí. Tengo mi protección térmica, mi botón de paro, mi botón de marcha. Arranco, me enciende el KM1, que es este, cierra contacto, empieza a contar un tiempo, ya que tenemos aquí un relé temporizado, pasa un tiempo, el contacto cerrado, otro abierto. El contacto cerrado, siendo el KM3, cierra, haciendo el triángulo. Entonces cumple ese tiempo, el contacto cerrado abre, el abierto cierra. El contacto cerrado del KM2, repito, tengo el KM1 que me enciende, el KM2 siendo mi estrella, pasa un tiempo, el contacto cerrado abre, el contacto abierto cierra, entra el KM3 siendo mi triángulo y tendría mi arranque estrella triángulo. Así sería más o menos la secuencia que está aquí explicada. ¿Por qué tengo estas luces? Las luces serían que yo cuando enciendo mi motor, cuando hago la marcha, me enciende la luz de marcha y cuando tengo una avería, me enciende la luz de avería. Esto sería más o menos la explicación de este circuito. Aquí que tenemos, esto es otro más de motores, donde nosotros podemos ver el grupo de elementos. Este está puesto aquí para identificar los elementos que tiene cada uno. Lo puedes hacer como un ejercicio propio. Luego, este es otro para ver un poco más los distintos tipos de símbolos que nos podemos encontrar. Como podéis ver, aquí nosotros tenemos más y menos. O sea, esto me indica que ya tenemos 24 voltios. O por lo menos una tensión continua. Luego tenemos exactamente lo mismo, nuestro grupo de bornas. Y este símbolo es el que es nuevo. Esto nos indica a nosotros que es una electroválvula. Este es el símbolo de las electroválvulas. Y aquí tenemos un contacto conmutado. Nos indica que tenemos el 11 y el 14 son el contacto abierto y el 11 y el 12 son el contacto cerrado. Esto es lo que nosotros vemos en este plano eléctrico. Y aquí, pues bueno, toda la funcionalidad que tiene. Luego, ¿qué tenemos aquí? Lo que es el tema de las referencias cruzadas, que era lo que habíamos hablado de la identificación de cada punto. Por ejemplo, yo tengo aquí esta bobina. En esta bobina, a mí abajo aquí me indica el KM1, cuántos contactos cerrados tiene, cuántos contactos abiertos tiene y dónde están ubicados los contactos. Y dónde está el contacto principal de fuerza. Este es exactamente lo mismo, cuántos contactos cerrados tiene usados y dónde, cuántos contactos abiertos tiene y dónde, y el contactor principal, dónde está ubicado. Aquí tenemos nosotros, como veis, 1.10 en el KM2, aquí tenemos el 1.8, dónde está el contacto cerrado, pues aquí nos va indicando un poco a nosotros, pues dónde está cada uno. El contacto abierto, no, esto es 1.11. El 1.11 donde está puesto, aquí nos indica dónde está el 1.9, entonces son esto un poco los detalles que hay que ver y así nosotros nos podemos mover a través del plano eléctrico. Luego aquí tenemos las luces, cuando entra el contacto del KM1 enciende una luz verde, cuando entra el KM2 enciende otra luz verde, cuando tenemos un fallo térmico pues encendería la luz roja. En sí esta es un poco la lectura, el tema de lectura de planos. ¿Cuál es lo que tiene esto de complejidad? Pues el poder identificar los elementos, el poder analizarlos, el poder saber desplazarte en el plano, ya que si yo, por ejemplo, tengo un problema de que este contactor no entra,
tengo que irme al 38.4, ver la bobina porque no está encendida y quién es el que la enciende, e ir moviéndome a través del plano. Teniendo claro estos puntos, pues podemos trabajar mucho más fácil a la hora de leer un plano eléctrico. Ya sería el siguiente tema. Lo que vemos nosotros es el diseño de planos básicos, como por ejemplo este, o este que tenemos aquí. ¿Vale? Pues bueno, con eso acabaríamos el tema 8 de planos eléctricos. Esto, si queréis un tema o un curso más amplio sobre el tema de planos eléctricos, pues se está preparando una formación de este tipo.